Tito, capítulo 3. Hemos mencionado que esta carta la escribe el apóstol Pablo cuando sale, después de salir de su emprisionamiento en Roma, que es en donde terminamos el libro de los Hechos. Estuvo viajando, reconociendo algunas de las iglesias, y estaba en Macedonia, desde donde él escribe la primera carta a Timoteo. Y esta carta a Tito tienen las mismas características, está tocando de los mismos temas. El apóstol Pablo ya sabe que está al final de su carrera, y como mencioné la vez anterior, a veces una persona no piensa de la misma manera cuando ya se está haciendo un poquito más viejo. Ya las cosas que antes valían, ahora tienen otros valores, ya no invierte de la misma manera, ya no tiene los mismos intereses que antes tenía, porque ahora ya sabe que tiene que pasar la batuta a alguien. Eso es una persona inteligente, un buen padre o madre de familia, o incluso algún administrador de alguna situación a la cual ha dedicado su vida. Sabe que llega el momento en donde uno dice, ahora necesito pasar la batuta porque yo ya me voy. Estamos en un momento, mis amados, en donde se le llama a esto una era posapostólica. Los apóstoles se están yendo porque se están yendo a través de la muerte, ¿verdad? Y es importante para Pablo, en este caso, escribir. Pedro hace lo mismo. Pedro escribe sus 2 cartas ya poco antes de morirse, y él también encomienda estas enseñanzas que él ha estado enseñando en las congregaciones que ha estado visitando, pero ahora las encomienda a personas para que las enseñen, ¿verdad? Y es una de las cosas que vamos a ver aquí en Tito, cómo él hace énfasis en la enseñanza. Qué bendición, mis amados, es cuando uno va a una congregación en donde se le enseña la palabra de Dios y no los pensamientos de la gente. Yo siempre he dicho que ustedes están ahí para juzgar. Estamos leyendo la Biblia sistemáticamente, estudiándola sistemáticamente, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Y yo no puedo hablar mis propias palabras, porque si abro mis propias opiniones o palabras, ustedes se van a dar cuenta y van a decir, aquí ya se le fue demasiado, ¿verdad? Pero tampoco puedo evitar temas que no son agradables para mí y solamente quedarme con los que me gustan, porque tengo que dar, como Pablo le dijo a los Efesios, todo el consejo de Dios. Entonces, esta carta la escribe cuando estaba en libertad. Más adelante, Pablo nuevamente es tomado preso porque Nerón, cuando incendia Roma por el año 68, él después echa la culpa a los cristianos. Ya se había entrevistado con el apóstol Pablo y dejó en libertad al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo había apelado al César porque pues le estaban haciendo injusticias, ¿verdad? Pero como Pablo siempre predicaba el evangelio, se lo predicó a Nerón. Según la tradición, Nerón no recibió el evangelio. Bueno, no lo recibió, ¿verdad? Y de ahí se endemonió este hombre. Y bueno, empezó a perseguir a los cristianos. Y más adelante el apóstol Pablo cae preso. Parece que incendió Roma en el 67, no estoy muy seguro, pero cayó preso. Se cree que a fines del 67 o a principios del 68, y ya cuando escribe su última carta, que es la segunda de Timoteo, a Timoteo le dice, ya estoy a punto de ser sacrificado. Así que tú predica la palabra. Y es lo que vamos a escuchar hoy. El mensaje es predica la palabra. Da este mensaje porque es un mensaje en el cual tú puedes confiar, mis amados. Entonces, cuando leímos, nos quedamos en el versículo 3 del capítulo 3, pero yo quisiera volver a leer todo porque necesitamos entender lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Por ejemplo, nos acaba de mostrar cómo son los deberes de la persona en la iglesia, en el hogar, en la sociedad. Y nos dice, por ejemplo, el versículo 11 del capítulo 2, porque la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres. Fíjense, Dios manifiesta la gracia. El cristianismo tiene una gran diferencia, muchas, pero una gran diferencia entre el cristianismo y el resto de las religiones, es que en el resto de las religiones la persona está haciendo el esfuerzo de ganarse el cielo. En el cristianismo es gratis. No es tanto lo que yo hice, sino lo que Dios hizo. Y lo que yo voy a hacer va a ser en consecuencia por lo que Dios hizo.
Muchas veces, a veces se predica, tú tienes que hacer esto, tienes que portar así, tienes que renunciar a estas cosas. Y no se le puede decir al cristiano, al individuo, qué tiene que hacer si no se le ha dicho antes qué es lo que Dios ha hecho por él. Y casi todas las cartas del apóstol Pablo empiezan mostrándonos qué es lo que Dios ha hecho. No las pastorales, que son las 2 de Timoteo y la de Tito, que son cartas para pastores específicos, pero las otras cartas que son dirigidas a iglesias empiezan con un cuerpo de doctrina de lo que Dios ha hecho por nosotros y ahora por lo tanto nosotros estos son los deberes que tenemos que tener. Entonces Pablo está hablando aquí de ciertos deberes, pero primero nos dice que la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Mesías, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras. Habla estas cosas, exhorta, reprende con toda autoridad, ninguno te menosprecie. O sea, nuevamente nos está diciendo qué es lo que nosotros debemos hacer por cuanto lo que Dios ha hecho ya por nosotros. El mensaje del Señor Jesucristo en Marcos dice, el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto, arrepiéntanse y crean el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio es una buena nueva, lo que Dios ha hecho por ti. Tú solamente tienes que estirar las manos de la fe y decir, Señor, sí, yo lo necesito, yo lo quiero. Y te es imputado a ti la justicia de Dios. Lo vamos a ver aquí de una manera tremenda, como nos lo dice aquí el apóstol Pablo. Nos dijo, como lo estudiamos en el estudio anterior, recuérdales que se sometan a los gobernantes, que obedezcan a las autoridades, que estén dispuestos para toda buena obra. Y esto de someterse a los gobernantes, no importa si estamos de acuerdo con el gobernante o no. Siempre y cuando el gobernante no esté dando leyes que vayan en contra de las órdenes que Dios me ha dado, porque como comentamos la vez pasada, hay gente que le gusta siempre sacar la excepción, como le dijo Pedro y Juan a los principales de los fariseos, cuando ellos les dijeron, no hablen más en ese nombre de Jesús de Nazaret. Juzguen ustedes si es propio que nosotros obedezcamos a los hombres antes que a Dios, porque Dios los envió a predicar el Evangelio. Y luego, después los tomaron presos nuevamente porque estaban predicando en el nombre del Señor Jesús. Les dijimos que no predicaran en ese nombre. Ya les dije, dice Pedro, que es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Bueno, los azotaron y todo eso, pero ellos salieron gozosos de haber sido azotados. Esa es solamente la excepción. No importa si tú estás o no de acuerdo con el gobierno presente, ¿verdad? Las leyes que se nos sean impuestas, nosotros debemos someternos a ellas siempre y cuando no lleguen al extremo de que se vayan en contra de la ley de Dios. Pero en este momento, como yo mencioné la vez pasada, el César es Nerón, perseguidor de la iglesia, y aún así está diciendo sométanse a sus gobernantes. Claro, no se sometieron cuando tenían que decirles, ahora ustedes tienen que declarar que César es el Señor. La palabra Señor no es Señor Martínez, ¿cómo está usted? O Señor, mucho gusto, Señor. No, Señor quería decir el título divino de deidad. Y decir que César era el Señor era decir que César era Dios. Entonces eso no lo hicieron, ¿verdad? Y padecieron mucha persecución. Pero entonces nos acaba de decir aquí nuevamente el capítulo 3, versículo 3. Recuérdales que se sometan a los gobernantes, que obedezcan a las autoridades, que estén dispuestos para toda buena obra, que no hablen mal de nadie. Fíjense este detalle, que estén dispuestos para toda buena obra. Lo va a repetir el apóstol Pablo mucho. No son obras, mis amados, para ganarnos el reino de Dios. Son obras que se manifiestan por cuanto ya somos nosotros cristianos, ¿verdad? Por ejemplo, nos ha dicho en el versículo 13 del capítulo anterior, capítulo 2, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús, el Mesías, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión. ¿Y qué más dice? Celoso de buenas obras. En Efesios, capítulo 2, nos habla de que la salvación es por fe y no por obras. Y nos lo dice así en el capítulo 2, versículo 8, porque por gracia habéis sido salvos. O sea, gratuitamente Dios hizo eso sin que te hubiera consultado a ti. Y no porque estabas muy bonito o muy bonita, sino porque Él quiso.
por amor. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús el Mesías, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, el Señor preparó de antemano estas obras, pero no son obras que nos califican para salvación, sino son obras fruto de una fe viva y de que la naturaleza de Dios mora en nosotros. Y el Señor espera, exige, mis amados, que esas buenas obras sean hechas. Yo sé que todos somos pecadores y fallamos muchas veces. Y como dijo Pablo en Romanos 7, lo mencionamos la vez pasada, el querer el bien está en mí y no el hacerlo. El bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Porque el querer el bien está en mí, pero encuentro otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en el capítulo 8 dice que lo que era imposible para la ley, con el puro mandamiento, hacernos obedecer, Dios a través de su Espíritu Santo que lo ha hecho morar en nosotros, ahora nosotros somos capaces de hacer aquello. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres para qué? Dice el Gálatas capítulo 5. ¿Estás libre para obedecerle a la carne y obrar en la carne? ¿O estás libre para obedecer al Espíritu y obrar en el Espíritu? Si vives de acuerdo al Espíritu, vivirás y no hay ley contra ti. Pero si obras en la carne, aunque Cristo ya murió por ti, y le has entregado tu vida, si tú vives obrando en la carne, yo les digo, dice Pablo, que los que practican, no que caen de vez en cuando, los que practican estas cosas, no heredarán el reino de Dios. Son aquellos a los cuales el Señor les dirá, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Señor, Señor, ¿qué no hicimos muchos milagros? ¿Que no será la voluntad de tu Padre? ¿Que no sanamos muchos enfermos? ¿Que no echamos fuera muchos demonios? ¿Que no esa es la voluntad de tu Padre? Yo les diré, dice el Señor, apartados de mí no os conozco, ¿qué cosa? Hacedores de maldad. Ustedes vivían haciendo su propia voluntad, haciendo esa maldad. Dice, que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos. Está leyendo versículo 2 del capítulo 3 de Tito, amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y luego dice nuestra condición, que lo estudiamos la vez pasada, porque nosotros también éramos en otro tiempo, fíjense lo que éramos nosotros, necios, desobedientes, extraviados, esclavizados por pasiones y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto me sorprende, mis amados, porque ¿saben qué? Nos va a decir aquí la palabra de Dios, que Dios no nos escogió por algo bueno que vio en nosotros. De hecho, no vio nada bueno. Vio todo lo que era malo. Pero Él, siendo un Dios de misericordia, bondadoso y misericordioso, en su carácter, actuó haciendo su voluntad. Y por eso dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia por el medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesús el Mesías, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos de la vida eterna conforme a la esperanza. ¿Qué fue lo que motivó o lo que ocasionó de parte de Dios a salvarnos, siendo nosotros desobedientes, necios, extraviados, esclavizados por pasiones y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros? ¿Qué fue lo que el Señor vio allí en nosotros? No vio nada. Él vio un elemento en nosotros que Él podía manipular a través de su bondad y de su misericordia. Nos dice Efesios también, esto es tremendo, el primer capítulo de Efesios es insuperablemente hermoso, mis amados, porque nos habla de quién es Dios. A veces podemos tener la falsa imagen de ver al Padre Celestial, ¿verdad? Como el Dios más severo, ¿verdad? Es el Dios más severo.
El Dios del Antiguo Testamento es el Dios de ira y de no sé, ay, pero Jesucristo es el Dios amoroso, ¿verdad? Y no son dos dioses, es el mismo Dios, mis amados. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó ¿quién? El Padre al mundo, que envió a su Hijo por nosotros. O sea, fue el amor del Padre el que motivó decirle a su Hijo en el Getsemaní: hijo, esa copa no te la puedo pasar, la tienes que beber. ¿Por qué? Porque yo amo a estos pecadores por los cuales tú estás muriendo en este momento. Y solamente Cristo lo pudo haber hecho. Nadie más pudo haber muerto por nuestra salvación. Porque no hay otro nombre, dice Pedro, dado a los hombres en los cuales podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Cristo Jesús, el único que fue capaz de vivir una vida perfecta. Y esa vida perfecta, esa justicia perfecta, nos imputa a nosotros. Él cargó con nuestros pecados, nosotros cargamos con su justicia. ¡Qué maravilla! Ese es el Evangelio, mis amados. Dios no te anda buscando porque te portaste bien, y no te anda rechazando porque te portaste mal. Dios tiene que manifestar su justicia. Fue la bondad y la misericordia de Dios, ¿verdad?, que nos dice aquí, la que nos atrajo. Fíjense lo que dice Efesios, lo voy a leer aquí, capítulo 1, versículo 3 al 14. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías. Eso ya está hecho delante de Dios. Dios ya ve el producto final. Como le preguntaron de un día a Miguel Ángel, que tenía un bloque de mármol y estaba sacando allí, sacando pedazos, ¿verdad?, del mármol, y alguien le preguntó: ¿qué estás haciendo? Dice: estoy liberando un ángel que está ahí adentro. O sea, el producto final va a ser ese. Y el Señor nos vio y vio el producto final que íbamos a hacer nosotros. Y como dice el versículo 10 del capítulo 2, somos o hechura suya, la palabra es poiema, somos su obra maestra. ¡Wow! Así nos ve el Señor. Él vio el lienzo blanco, pero vio ya el cuadro que él iba a hacer. Y Él nos bendijo con toda bendición espiritual, según nos escogió en Él. Antes de la fundación del mundo, el Señor ya tenía hecho su plan, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad, según Él quiso, para alabanza de la gloria de su gracia, para que alabemos, Señor, la gracia tuya es tremenda, tu gloria, tu amor, que nos concedió gratuitamente en el amado, en Cristo Jesús, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados conforme a las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su complacencia que se propuso en sí mismo. O sea, el Señor lo quiso hacer así, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o sea, en el momento preciso del tiempo y del espacio, en donde envió al Señor Jesús, al Mesías, para reunir todas las cosas en el Mesías, las que están en los cielos y las que están en la tierra, en quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ese es el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en el Mesías. En Él también, vosotros habiendo oído de la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión para alabanza de su gloria. O sea, el plan perfecto de Dios, mis amados, era el siguiente: vivir una vida justa que nosotros nunca pudimos vivir, que ningún ser humano pudo vivir. Y el premio de vivir esa justicia perfecta nos lo imputa a nosotros en nuestra justificación. Yo tomo sus pecados y les doy mi justicia, como dice 2 de Corintios, ¿verdad? En tremendo ese pasaje que está en el capítulo 5, en donde dice que de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, ni aun al Mesías conocemos. Si conocimos al Mesías según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno es nueva criatura,
en el Mesías las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconoció y nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesús el Mesías y nos confió el ministerio de la reconciliación. Esto es que Dios estaba en el Mesías reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Todo lo que leímos acá, ¿verdad? La necedad, la desobediencia, extraviados, esclavizados, pasiones y placeres diversos, no tomando en cuenta esa cosa. Y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre del Mesías, como si Dios rogara por medio de nosotros. Y Pablo exclama, rogamos en nombre del Mesías, reconciliaos con Dios. Y este versículo que es clarísima. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. O sea, ¿cuál es el evangelio y la grandeza de lo que Dios está haciendo aquí en nosotros, mis amados? Que nosotros no merecíamos absolutamente ninguna cosa, pero la justificación de Dios, la justicia de Dios se imputa en mí por medio de la fe en Jesús. La forma en la que lo explica Pablo en el capítulo 4 y 5 de Romanos, dice que nosotros por el pecado de Adán nacimos pecadores, y hemos sido identificados con Adán por el pecado y nacimos herederos de la condenación, como dijo también David, en pecado me concibió mi madre. Somos pecadores porque así nacimos. Y podemos quejarnos, oye, ¿por qué no cada quien paga por su pecado? Porque yo tengo que pagar por el pecado de Adán. Espérame tantito, dice el Señor, pero el plan va más allá. Por la justicia de uno, de Cristo, tú también eres justificado. Así que no te identifiques ya más con Adán, ahora identifícate con Jesucristo. Por la justicia de uno eres justificado, y no por tus obras, no por tus buenas obras. Acabamos de leer que nos dice aquí, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. No por obras de justicia que nadie hubiera hecho. Porque a veces viene ese pensamiento, díganme si no es cierto, sobre todo aquellos que de repente no quieren venir a la iglesia por algún motivo raro, tal vez porque se sienten, no he cumplido lo necesario para estar delante de la presencia de Dios. Y algunos hasta llegan a pensar, si yo llego me voy a sentar hasta la última banca, no, si mejor me quedo afuera, si me meto ahí a esa iglesia se va a caer el techo, porque yo estoy ahí, ¿verdad? Pues saben que la salvación no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y dice en Corintios que Él escogió de lo vil y de lo menospreciado del mundo y de lo que no es para avergonzar a lo que es. ¿Cómo fue justificado el pecador en el templo? Cuando el fariseo estaba diciendo, Señor, te doy gracias que yo no soy como los demás hombres, ayuno 2 veces a la semana, pago todos mis diezmos, guardo la ley, no soy ni como ese pecador, ese publicano que está ahí hincado, dice, al cual él ni siquiera se atrevía a levantar su cabeza para orar al Señor. Lo único que dijo es, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. No pudo ni siquiera decir, Señor, ya no lo voy a volver a hacer. Ay, Señor, tú sabes que no soy tan malo. Señor, esa es la fe, mis amados. La fe que levanta los brazos y dice, Señor, ayúdame. Yo no tengo absolutamente nada que ofrecer. Pero tú veniste por esa gente. Tú veniste por el que no tiene. Tú veniste por el pobre en espíritu. Tú veniste por el mendigo en espíritu, literalmente nos dice Mateo 5. El que no tiene ninguna credencial ni sabe cómo obtenerla para acercarse a Dios. Ese de los tales es el reino de los cielos, nos dice la palabra. Aquí en Tito, capítulo 3, estamos leyendo nuestra condición anterior del capítulo 3, del versículo 3. Nosotros, dice, también éramos en otro tiempo necios, desobedientes, extraviados, esclavizados por pasiones y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y aquí nos da el glorioso evangelio de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador, ¿por qué? Porque Él es bondadoso. Y su amor para con los hombres, ¿por qué? Porque Él es amoroso. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente
por medio de Jesús el Mesías, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos de la vida eterna conforme a la esperanza. Romanos nos dice que el Espíritu de Dios que mora en nosotros ahora a través de la fe, y la fe, como nos dice la palabra de Dios, somos salvos por fe y no por obras, lo leímos en Efesios. Dice, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Hay gente que dice, bueno, yo tuve fe, entonces con esa fe, y si por fe soy salvo, pero yo aporté algo, aporté la fe. Si eso fuese así, entonces nosotros podríamos ganarnos nuestra salvación. Entonces ya no sería por gracia, sería por obras, porque yo obré. ¿Qué obré? Aporté mi fe. Pero la fe tampoco es tuya, dice, es un don de Dios. Entonces, ¿por qué algunos sí tienen fe y por qué otros no tienen fe? ¿Por qué algunos sí reaccionan a lo que dice la palabra de Dios y el llamado de Dios y otros no? No sé. Y no vamos a saberlo nosotros. Porque Dios tiene misericordia de unos sí y de otros no. En Romanos 9, 10 y 11 nos dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dios tiene misericordia del que quiere y del que no, no. Pero escuchemos esto, mis amados. Todos los que estamos aquí estamos escuchando la palabra de Dios porque hemos respondido positivamente. Porque Dios nos ha hecho responder, como haya sido lo que haya sido, es una gran bendición, ¿verdad? Es una gran bendición y hemos sido salvos. ¿Y saben qué? No solamente nacimos de nuevo en el momento que nosotros recibimos a Cristo por fe. Por eso es que cambian nuestras costumbres. Por eso es que decían, oye, antes a mí no me gustaba orar y ahora me gusta orar. Antes yo la Biblia, para leer la Biblia, yo no leía la Biblia para nada. Y ahora me encuentro que estoy leyendo la Biblia. Ya me encuentro que estoy haciendo cosas que no hacía antes. ¿Por qué? Porque eres una nueva criatura y todas las cosas son hechas nuevas. Y vas creciendo en el conocimiento de Dios, vas paso a paso. Unos van más adelante que otros, ¿verdad? Pero ya todos estamos dentro de la familia de Dios. Eso es lo importante. Unos más pequeños, otros ya más adultos. Todos estamos con la esperanza viva. ¿Y cuál es la esperanza que tenemos nosotros aquí en la palabra de Dios, mis amados? Una, que hemos sido adoptados como hijos genuinos de Dios. Yo les he dado el ejemplo de que tengo unos amigos que adoptaron a una niña, que no podían tener hijos, adoptaron a una niña antes de que naciera. Y por casualidad la niña creció teniendo ciertos rasgos como si fueran ellos los padres. Y como creció bajo las costumbres de la familia, los que no sabían que era adoptada pensaban que eran una hija legítima. Hasta que le sacaran el ADN y lo compararan con el ADN del padre, dirían, esta no es hija auténtica. Bueno, nosotros no nacemos siendo hijos de Dios. Dice Dios que nacemos siendo hijos de nuestros padres. Pero cuando llegamos al Señor y por fe lo recibimos, nacemos de nuevo en su familia. Somos unas nuevas criaturas. Si nos llegasen a sacar el ADN espiritual, es igual al del Padre. Porque el mismo Espíritu que resucitó de los muertos a Cristo Jesús es el que mora en nosotros. Entonces sí somos hijos auténticos, no solamente adoptivos así como de segunda categoría. Pero no solamente el Señor nos justificó para decir legalmente tú ya no eres culpable de lo que hiciste porque Cristo pagó por tus pecados, ya tienes... como dice también la Escritura, tienes limpia la carta, ¿verdad? Todo eso que estaba en contra de ti, el Señor lo borró y tus pecados fueron lanzados a lo profundo del mar y más alejados del oriente que el occidente. Jamás me voy a acordar de ellos, dice el Señor. Gloria a Dios. No solamente es eso, no solamente es tu posición legal delante de Dios. Ahora es tu vida nueva. Ahora has resucitado para una vida nueva. Por eso dice, en donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y hemos sido perdonados y librados. Entonces, ¿perseveraremos en el pecado para que abunde más gracia? En ninguna manera, dice Pablo, porque si en realidad dices que has muerto al pecado, ¿cómo estás viviendo en él? Entonces no has muerto, sigues viviendo en el pecado. Si en realidad has muerto al pecado, tienes que decidir presentar tus miembros así como los presentabas a la iniquidad, presentarlos a la justicia, porque puedes, antes no podías. Antes, como dice Isaías, todas tus obras eran impureza, eran trapos de inmundicia delante de Dios. No podías agradar a Dios aunque quisieras. Pero ahora el Espíritu de Dios mora en ti. Ahora eres una nueva criatura.
Ahora tus obras, como dice Romanos 12, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es lo que sabes que tienes que hacer? No te conformes a este mundo, sino sé transformado por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al Señor. Cuando sabemos eso, mis amados, vemos que el Evangelio es una cosa tremenda. Es algo que Dios lo ha hecho porque Él lo ha querido. Y en ese proceso no solamente me ha justificado, ahora me va santificando. Porque, ojo, tenemos la posibilidad y la capacidad de vivir en pecado y de morir en pecado y de terminar, como dice Pablo a los Gálatas. Si el que practica esas cosas, aunque se diga que... ¿A quiénes está hablando? A la iglesia de los Gálatas. Pero el que practica esas cosas. No el que de repente cayó, se arrepintió. Miren, todos caemos. Una cosa es practicar un pecado y otra cosa es deslizarse. ¿Verdad? Todos entendemos eso. La Escritura dice 7 veces caerá el justo, pero 7 veces se levantará. Cuando no se levanta es cuando se quedó tirado. ¿Verdad? Pero tenemos que luchar. Esa lucha espiritual tiene que estar allí. Deseosos de buenas obras. Queremos practicar estas cosas, Señor, deseando agradarte a ti. Queremos hacer tu voluntad, no nuestra voluntad. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios, sino ¿quién? El que hace ¿cuál voluntad? La del Padre. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí. Tengo poco tiempo en este planeta para continuar con mi vida. Como dice Pedro, ya basta el tiempo pasado para haber andado en lo que agrada a los gentiles y en todas las cosas que agradan al mundo y todo lo que el mundo ofrece. Ya basta el tiempo, porque si invocas por Padre a aquel que sin acepción de personas va a juzgar a vivos y muertos, vete enfrente del trono de Dios entregando cuenta de tu vida. Claro que no vas a decir, ay Señor, bueno, es que yo tampoco vivía así muy santa. Tu confianza, ¿cuál es mi confianza? ¿Y cuál es tu confianza? Yo confío en Cristo Jesús, mi Salvador, que ha pagado por mí. Adelante. Pero si vivo una vida de pecado, demuestro que mi fe es una fe falsa, que es una fe muerta. Santiago lo dice, muestra por tus obras tu fe. Pablo se lo dice a los corintios, asegúrense de que están en la fe. Examínense a sí mismos para saber si están en la fe o no. Dice Pablo en Romanos 8, el que por medio del Espíritu hace morir las obras de la carne, vivirá. Dice, pero el que vive de acuerdo a las obras de la carne va a morir. Pero el que por medio del Espíritu hace morir las obras de la carne, vivirá. Y vosotros tenéis el Espíritu de Dios, a menos que no seas de Cristo. Y si no eres de Cristo, pues entonces no eres de Él. Si no tienes el Espíritu de Cristo. O sea, es una lucha, no para condenarme, sino para decir, Señor, gracias por ese plan tan perfecto que tú tienes. No me dejes distraerme, Señor, por lo que no conviene, por lo que no es eterno, por lo que no es tangiblemente eterno. Mis amados, esta vida que tenemos aquí es muy temporal y solamente es el preludio de la vida real que vamos a tener eternamente. Aquí es lo que nosotros decidimos, qué es lo que va a pasar con nosotros. El Señor dice que su voluntad es que nadie se pierda, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Le dice en Ezequiel, ¿por qué has de morir? Le dice al impío. ¿Por qué has de morir? Yo no quiero la muerte del impío. Quiero que se arrepienta. ¿Y cómo lo puedes perdonar? Porque Dios, les digo una cosa, mis amados, la justicia de Dios impidió a Adán y Eva permanecer en el paraíso. O sea, este Dios santo dijo, esto no puede continuar así. Y tuvo que poner un ángel que guardara el paraíso para que ellos no pudieran entrar más y fueron echados fuera de ahí. Pero se manifestó la bondad de nuestro Salvador y el amor para con todos los hombres, enviando y prometiendo desde ese momento un Salvador. Nosotros somos tan malvados, mis amados, que les echamos la culpa a todo mundo de nuestros pecados. Eso está desde el inicio. A ver, Adán, ¿por qué comiste de ese fruto que yo te dije que no? La mujer que tú me diste, Señor. Ella fue la que me engañó, ¿verdad? Y a la mujer, a ver, ¿tu mujer por qué? La serpiente me engañó. Y la serpiente ya no pudo echarle la culpa a nadie. Pero viene desde el principio, ¿verdad?
Y como dice el doctor Lloyd Jones, dice, es que existe un... ¿Por qué sucede eso en nosotros? Que nunca reconocemos cuando realmente estamos mal. Cuando vemos nuestro pecado en la vida de otra persona, ¡uy, qué terrible! ¿No? ¿Cómo se atreve? Pero en nuestra vida tenemos dice, es que existe en nosotros un mecanismo que se ha creado, producto del pecado, que nos defiende y nos da razones para que continuemos en eso. Ahora les digo otra cosa, que también otro predicador tremendo dijo. Si yo reconozco que mi pecado me está haciendo daño, si yo reconozco que mi pecado me está llevando a situaciones desagradables en mi propia vida y ya no lo quiero hacer, y quiero poner todo mi esfuerzo y digo, ya no voy a volverlo a hacer esto jamás en la vida, tu pura intención no es suficiente. No lo vas a lograr. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que levantar las manos y decir, Señor, tú eres mi Salvador. Yo soy un hombre carnal, una mujer carnal. Yo soy de polvo, Señor, y yo necesito tu ayuda. Sálvame, Señor, y seré salvo. Conviérteme y seré convertido. Límpiame y estaré limpio. Ayúdame a caminar. Despiértame. No me dejes que me distraiga. Y luego dice, y además de eso, dice, somos herederos. Si tenemos el Espíritu de Dios, dice Pablo en Romanos, el Espíritu mismo nos da testimonio de que somos herederos de Dios. Él es el que nos da nuestra herencia. Y coherederos con Cristo Jesús. Para heredar, ¿saben qué? Todas las cosas. Eso es lo que Dios ha tenido para nosotros. Y dice aquí en el versículo 7, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos de la vida eterna conforme a la esperanza. Pablo habla de esa esperanza viva. Pedro habla de esa esperanza viva muchas veces, que es fruto de una verdadera fe en el Señor. No es una esperanza de que espero que yo me salve, no, es una esperanza que asegura, es segura. Y está segura no en mí, sino en Cristo Jesús. No en mí, sino en Cristo Jesús. Yo les digo una cosa, mis amados. Es mucho, mucho más fácil obedecer haciendo la voluntad de Dios en santidad por el agradecimiento que le tenemos a Él que por el temor del castigo o del infierno. Por el temor del castigo y del infierno, ahí no hay fuerza. El gozo de Dios es vuestra fortaleza, dice la palabra de Dios. Y no el terror. El amor perfecto ha echado fuera el temor. Ya no los voy a llamar siervos o esclavos, dice el Señor, sino amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero ustedes sí, yo quiero que ustedes anden conmigo, caminen conmigo, que sientan que yo soy su amigo y yo no quiero ofender a mi amigo, el Señor Jesús. ¿O sí? No, si lo pensamos de esa manera, Señor, yo te quiero agradar. Tú has hecho tanto por mí y yo quiero estar en paz contigo. Y el que tiene la esperanza de verlo a Él, dice Juan, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que dice que permanece en Él tiene que andar como Él anduvo, dice 1 Juan 2:6. Y 2:28 dice, hijitos míos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste no os alejéis de Él avergonzados. ¿Qué quiere decir ese alejar? ¿Que me voy para el otro lado? Yo no sé, pero no quiero estar ahí. Y luego dice esto, palabra fiel es esta, y quiero que tú insistas con firmeza para que los que han creído a Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas son buenas y provechosas cosas para los hombres. Fíjense lo que está diciendo así. Palabra fiel es esta. ¿Cuál? Eso lo ha dicho varias veces en las cartas pastorales. Lo que te acabo de decir, Timoteo, que Dios ha hecho. Nosotros éramos necios, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros y todo esto que acaba de decir, pero el Señor ha mostrado su bondad y esto todo es lo que ha hecho. Esto es palabra fiel. Puedes contar con esto que es una verdadera realidad. Mis amados, Cristo es un Cristo histórico. Nuestra salvación es un hecho que sucedió en la cruz, en el tiempo y en el espacio históricamente. No es una idea, no es una utopía, no es un pensamiento de alguien, no es una fe de la cual yo me cuelgo para más o menos pasar por el mundo así como voy. Es una realidad, y es una realidad que vamos a estar entregando cuentas de nuestra vida delante del Señor.
Definitivamente es una realidad que nos vamos a morir algún día. Así que vamos a estar delante de Él. Pero lo queremos como amigo. Queremos doblar nuestra rodilla de este lado de la eternidad, confesándolo como Señor y Salvador. Porque todo el mundo lo va a confesar. Eventualmente delante de Él se va a doblar toda la rodilla. Pero si lo hacemos de este lado, tenemos nuestra justificación, nuestra salvación, nuestra herencia, y estamos viendo el producto de eso en nuestra santificación constante, tratando de agradar a Dios, porque somos un pueblo celoso de buenas obras. Yo quiero hacer el bien que tú quieres, Señor. Yo quiero agradarte a ti. Ayúdame en mis debilidades. Esto es bueno, esto es una palabra fiel, es algo que lo cual lo podemos poner en cemento. Y luego dice, pero evita controversias necias, genealogías y contiendas y discusiones sobre la ley, porque son inútiles y vanos. O sea, Pablo tenía siempre el problema de que había gente que llegaba allí a la iglesia, de los judíos. Algunos de ellos que se convertían, pero no se convertían realmente en cristianos, digamos. Se convertían, no sé, en conejos o ratones. No. O sea, se convertían más o menos así. Hay mucha gente hoy en día así, que quieren añadirle a su vida, a sus tradiciones, a su buen obrar, añadirle un poquito de Cristo, añadirle un poquito de la Biblia, y si yo leo tantos capítulos al día, y si yo paso tanto tiempo orando, si yo me dedico a esto, ya les estoy asegurando que estoy poniendo estas cosas, pero lo otro también tiene que estar ahí. La Biblia nos dice prácticamente lo siguiente: tú no tienes nada que aportar, así que te tienes que entregar enteramente a lo que Cristo ha hecho. Las buenas obras que vas a hacer van a ser fruto de lo que Cristo ha hecho en tu vida y de lo que continúa haciendo. La obediencia que tú vas a tener es fruto de lo que Dios ha hecho, porque tus buenas obras son trampos de inmundicia. Por eso le dijo el Señor a Nicodemo: si tú no naces de nuevo, no puedes ni siquiera ver el reino de Dios. ¿Y por qué, Señor? Sí, tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que Isaías dijo que tus buenas obras son trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne es carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, en ese nuevo nacimiento de tu ser espiritual que se ha unido al Espíritu de Cristo, es Espíritu. Y si vives de acuerdo a eso, estás bien. ¿Y cómo se nace de nuevo? Así como Moisés levantó la serpiente para que aquel que creyera en lo que el Señor había dicho, de mirar a la serpiente de bronce y no morirse por haber sido picado de la víbora, así el Hijo del Hombre va a ser levantado para que todo aquel que crea no se pierda y no se pierda. Así se nace de nuevo, Nicodemo, por fe, mirando a aquel que murió por nosotros y diciéndole: gracias, Señor, recibo tu sacrificio, sé tú mi Señor y mi Salvador. Pero aquellos que quieren añadirle, como estos judíos que llegaban, está bien, dice que reconocemos a Cristo como el Mesías, está bien, como el Salvador, muy bien, pero tienen que convertirse a la ley de Moisés, tienen que guardar todos los estatutos que están aquí. Y estaban esclavizando a la gente. Llegaron a la misma iglesia donde se reunía el apóstol Pablo, en la de Antioquía. Y les dijeron: si ustedes no guardan la ley de Moisés y los varones se circuncidan, de ninguna manera entrarán en el reino de Dios. Y Pablo inmediatamente dijo: momento, señores, yo era el más fanático. Si se trata de cumplir la ley, dice yo, en cuanto a la ley es irreprensible. Filipenses capítulo 2. Fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, cumpliendo todas las cosas. En cuanto a la ley, señores, yo era irreprensible. O sea, si alguien quería calificar en cuanto a guardar la ley, nadie me superaba. Pero ahora todo eso lo tengo por basura por el conocimiento de Cristo Jesús, porque es por medio de Él que tenemos la salvación. O sea, el fanático perseguidor de la iglesia, terrorista, se convirtió en el apóstol de la gracia. Y por eso está diciendo aquí: evita controversias necias y genealogías y contiendas, ¿verdad? Discusiones sobre la ley, porque son inútiles y vanas. O sea, eso no sirve absolutamente para nada, incluso dañan. No es una cosa que sea como, por ejemplo, esos elixires que de repente dicen, el elixir para el tónico, ¿verdad? Para la sanidad, que a veces venden por acá, para que le quita todo, que le hace salir, que le salga pelo donde no tiene y le caiga donde no tiene demasiado, y todo eso, ¿verdad? Tal vez no le hacen daño a uno,
Pero esto, dice Pablo, esto sí daña, esto sí te hace mucho, mucho daño. Así que evítalo. Al hombre que cause divisiones después de amonestarlo una y otra vez, deséchalo, sabiendo que el tal está pervertido y continúa pecando, siendo condenado por su propia conducta. Mis amados, yo he visto personas, como he sido pastor en varias congregaciones, incluso en nuestra congregación, no voy a mencionar ningún nombre, pero por aquí pasó un elemento, una persona que siempre se enfocaba en cositas chiquititas, así como para sacar una discusión, para ganar una situación que no llevaban a ningún lado. Pero su vida personal, ya viéndolo íntimamente, era una contradicción de lo que él decía que era. Caían en el versículo 16 del capítulo 1 de aquí de Tito. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo detestables y rebeldes, descalificados para toda buena obra. Son como aquellos que están también en Timoteo, ¿verdad? Que dice, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. O sea, aparentan que son verdaderos cristianos y conocedores, pero en realidad te están mintiendo sus filosofías y sus cosas que están minimizando a Cristo. Dice, esos, después de amonestarlos 2 veces, no te metas con ellos, deséchalos. Y luego ya le envía instrucciones personales al final de la carta. Le dice, cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí hasta Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Fíjense, esto es importante. O sea, Timoteo estaba como pastor en Éfeso, pero no era el pastor eterno de Éfeso. Dice, ahora quiero que vengas, te voy a enviar a 2 personas, no sé a quién, todavía no he decidido. Va a ser Artemas o Tíquico, ¿verdad? De Artemas no dice nada, pero Tíquico sabemos que era un siervo que andaba con Pablo. Lo vemos varias veces allí en la Escritura. Para que ellos suplan tu posición y tú ven aquí conmigo. Porque he decidido, no es que Dios me dijo, yo decidí pasar el invierno acá en Nicópolis. Provee diligentemente lo necesario para el viaje a Zenas, el abogado, y Apolos, para que no les falte nada. Tal vez Pablo en ese momento todavía andaba buscando un abogado de la ley romana, que eran muy, muy cotizados, muy queridos, y era obviamente algún hermano en la fe, ¿verdad? Para salir en libertad, lo que sí sucedió, ¿verdad? Y Apolos dice, que no les falte nada, provee para ellos, y que aprendan también nuestra gente a ocuparse en buenas obras para las necesidades apremiantes, a fin de que no estén sin fruto. O sea, los que no están trabajando, como les había dicho a los tesalonicenses, que trabajen con sus manos, que no roben, que trabajen y que provean a aquellos que tienen necesidad. Que manifiesten en su vida que son hijos de Dios. Te saludan todos los que están conmigo, saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Qué tremenda, Señor. Todo esto que tú nos enseñas, Señor, es realmente el Evangelio, porque tú escogiste salvarnos por el puro afecto de tu voluntad. Te amamos, Señor. Te entregamos nuestra vida. Tú sabes cómo somos. Ayúdanos. Siembra esta palabra en nuestro corazón como buena semilla en buena tierra y que dé su fruto al 100 por 1 en el nombre de Cristo. Amén.